En Bolivia, opositores comienzan la campaña por el no a la repostulación de Evo Morales. Aseguran que el primer mandatario pretende retroceder a las épocas de la monarquía. Entre tanto, en la Asamblea Legislativa, los 2/3 oficialistas que se preparan para aprobar la ley. Paola Serna, periodista de NTN 24 en La Paz, nos amplía la información. ¿Qué tal, amigos de la tarde? Así es, puesto que existen 2/3 oficialistas en la Asamblea Legislativa, ya los opositores dieron por hecho que en esa instancia se aprobarán las modificaciones a la Constitución Política del Estado y viabilizarán, por tanto, la repostulación del presidente Evo Morales. Sin embargo, la determinación final está en el voto de los ciudadanos, porque todo será sometido a consulta en un referéndum. Así comienzan las campañas por el no y cada uno con su respectiva particularidad. El diputado Rafael Quispe, por ejemplo, lo hace vistiendo una corona. La corona es de mis ancestros, de Atahualpa, que en los siglos pasados, los pueblos del mundo, existía la monarquía y existía el reinado, que en los cargos grandes se perpetuaban, era hasta morir y era hereditario. Eso ya ha terminado, ese es del pasado. Por lo tanto, como tiene 2/3 y se va a dar la reelección indefinida, lo que nosotros vamos a promover con este tipo de atuendo, la campaña del no a la repostulación, a la reelección indefinida de Evo Morales. Rafael Quispe es indígena, era aliado del presidente Evo Morales, pero no solamente manifiestan esta posición de campaña por el no los disidentes, sino también los opositores, quienes cuestionan esta intención de reelegir al presidente Evo Morales. Un partido político que ya está yendo a 15 años de gobierno y que pretende quedarse hasta el 2025 o 2030, es un partido político que no quiere la alternancia. ¿Por qué? Porque la nueva gestión va a investigar y seguramente va a encontrar de que la administración está plagada de corrupción, como ya se va sabiendo poco a poco la información. Pese a las críticas, comenzarán por un lado las campañas por el no, pero por otro también se iniciará el debate en la Asamblea Legislativa, donde les decía existen 2/3 oficialistas. El presidente del Senado ya adelanta que se iniciará el tratamiento. Es un desafío para todos, para quienes vamos a participar en este proceso. Estamos dentro del procedimiento tratando de hacer un trabajo muy eficiente. No vamos a perder ni una hora ni un minuto de todo este tiempo. Surgen también los análisis políticos sobre la coyuntura boliviana. El analista Jorge Lazarte considera que todo este proceso de modificación a la Constitución, repostulación del presidente Evo Morales, reelección, vulneran los sistemas democráticos de este país. Aunque constitucionalmente pueden hacerlo, la gran pregunta es si es democrático hacerlo. Y hay principios de la democracia que tienen que ver con el Estado de Derecho. Y el primer principio del Estado de Derecho es que hay que limitar el poder. El proyecto de ley ya está presentado en la Asamblea Legislativa, comenzará el debate y prevén que la consulta a los ciudadanos a través de un referéndum será el 31 de enero. Con esta información, amigos de la tarde, retorno hasta el Centro Internacional de Noticias. Los dejo con más de la programación de NTN 24, el canal de las Américas. Gracias a Paola Cuentas. Paola Serna está en Miami. Para conversar sobre este tema nos acompaña Javier Ferrufino, él es abogado constitucionalista, es abogado boliviano. Un gusto tenerlo en el programa. Buenas tardes, Idana Chirinos. Un saludo cordial a todos los televidentes de este canal NTN 24, el canal de las Américas, dispuesto nuevamente a absolver cualquier consulta que ustedes tengan. Señor Ferrufino, comienzo preguntándole, ¿qué establece en la actualidad la Constitución boliviana con respecto a la postulación de los candidatos a la presidencia? Bueno, en realidad conviene dar inicio aclarando a la opinión pública dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno, con relación a la reelección presidencial, la Constitución Política del Estado, en su artículo 168, especifica y determina claramente que solamente se puede llevar a cabo una reelección presidencial. Ahora bien, ha existido una corriente de opinión generada desde los operadores del nivel central destinada a cambiar, si se desea entenderlo así, el concepto de la reelección y la repostulación.
pero si nosotros atendemos a la finalidad de ambos institutos o términos jurídicos, vamos a llegar a la conclusión ineludible de que se trata de mantenerse un mandato más dentro del gobierno. Abogado Ferrufino, esta propuesta de repostulación del presidente Morales es una reelección disfrazada. No puedo afirmar que se trata de una reelección disfrazada. Lo que sí podemos afirmar es de que tienen una tendencia a mantenerse en el poder político y por tanto optar a un cuarto mandato, un cuarto periodo presidencial. Se habla de una propuesta de reforma a la Constitución que sería refrendada. ¿Es este el mecanismo para ejecutar una modificación de esta magnitud? Bien, en la Constitución Política del Estado se prevé dos formas de reforma parcial, una a través de la iniciativa legislativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional y otra a través de la iniciativa ciudadana. En este caso lo que se está haciendo es convocar a un referéndum para que se modifique la Constitución en su artículo 168, pero conviene alertar a la ciudadanía y a todos los bolivianos de que esta convocatoria a referéndum constitucional para modificar el artículo 168 necesariamente tiene que estar dentro del canon, del criterio constitucional que solamente establece una sola reelección en previsión de los principios democráticos de la alternancia política y la definición de periodos constitucionales de 5 años. ¿Con qué recursos legales cuentan quienes puedan oponerse a esta propuesta? Bueno, el primer paso de llevarse a cabo este referéndum constitucional para la reforma de la Constitución va a ser lógicamente el voto del ciudadano que va a expresar su soberanía en las urnas, pudiendo aceptar esta propuesta de modificar el artículo 168 constitucional o en su caso de rechazarla. Ahora bien, respecto a los mecanismos jurídicos con los cuales se podría contar, sería bueno que desde la ciudadanía en general se pueda motivar a que el Tribunal Constitucional Plurinacional sea el vigilante de esta reforma constitucional y nos diga a esta instancia constitucional si es que realmente se está cumpliendo con los principios de la alternancia política y los periodos definidos de mandato. Abogado Ferrufino, la reelección en la región pareciera haberse convertido en una constante en distintos países. ¿Ha perdido América Latina el sentido de la necesidad de los principios de alternancia? Bueno, ocurre de que este principio de la alternabilidad y de la alternancia política lo que proclama y lo que reclama es justamente de que exista una variedad de opciones políticas dentro de un lapso de 5 años, tal como establece el artículo 168 de la Constitución. Ahora bien, lo que estamos viviendo en este momento en Bolivia es una suerte de reforma o un hiperreformismo constitucional destinado justamente a modificar lo que el Poder Constituyente el año 2009 estableció expresamente de que se trataba solamente de una reelección. Ahora, con esta reforma que se pretende llevar a cabo, lo que se está haciendo, en cierto modo, es desobedecer ese mandato del Poder Constituyente expresado el año 2009 en la Constitución de 7 de febrero de 2009 y prorrogar el mandato presidencial pensando ya en un cuarto mandato, vale decir, gobernar desde el año 2006 hasta el año 2025. Quiero agradecer a Javier Ferrufino, abogado constitucionalista de Bolivia, por acompañarnos estos minutos en la tarde. Muchas gracias, saludos cordiales.